Bueno, listo, ya estamos en contacto. Muy buenas tardes, Marianela Montenegro. Marcelo Orellana le saluda desde TV Radio La Nueva para el programa Yo Opino 2.0 desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por estar en esta entrevista con nosotros. Muchísimas gracias, Marcelo. Un gran saludo a ti, a todo tu equipo de trabajo desde Bolivia, y realmente me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes. Marianela, contanos un poco en primera persona ¿cuál es la problemática que se está viviendo en Bolivia? Porque, a ver, nosotros desde Buenos Aires, Argentina y afuera del exterior, vemos mucha intolerancia, hemos visto mucha agresión, tanto en Santa Cruz, Potosí. Este último enfrentamiento en Potosí deja un muerto, en Santa Cruz muchos detenidos de un solo bando y no del otro. ¿Cuál es la coyuntura que se está viviendo en Bolivia, Marianela? Bueno, yo les diría a ustedes, Marcelo, que no es una coyuntura boliviana, es lo que está sucediendo en todo el hemisferio sur y, por qué no decirlo, en América Latina. Es solamente la voracidad de las grandes corporaciones que están metidas en nuestros países, generando caos, anarquía, odios, financiando el crimen transnacional organizado y aprovechándose de un tema muy importante que es la miseria, la pobreza, la marginalidad de los bolivianos. El problema acá es Argentina, es Perú, es Colombia, de a poco va a ser Chile, y estamos viviendo el mismo proceso, todos a constituyentes, todos a una serie de cambios de normas, es decir, nos uniforman. Entonces yo no quisiera mirar si me hace tu producción anfitriona, le agradecería mucho, por favor, Marcelo. A ver, ahora sí. Bueno, yo te decía que no tenemos que mirar solamente esa perspectiva, y lo digo con desesperación porque estamos al borde de desaparecer como repúblicas, como estados, como naciones, porque si bien en Bolivia hay este tipo de conflictos, también los hay en Argentina, también los hay en Ecuador, en Colombia, en Perú, en todas partes, con sus diferentes matices, con sus diferentes bemoles y sostenidos. Pero quiero graficar esto que afirmo con un hecho histórico. Quisiera remontar a todos a la invasión que protagonizó supuestamente Chile contra Bolivia, ¿no? Y estamos hablando cuando perdimos el mar, cuando perdimos el litoral, el 10º departamento de Bolivia. ¿Y esto qué ocurre? Estamos hablando... bueno... Marianela, me comenta en producción que ya estás como anfitriona. Ah, ya, perfectamente. No está. Bueno, no importa. En todo caso, estamos saliendo en vivo también por nuestras redes. Lo importante, Marcelo, es decir que nos han contado una historia que no corresponde. Y quiero que este ejemplo le quede grabado a cada compatriota de cualquier color. No importa que sean rosados, amarillos, azules, no importa que sean verdes. Acá el único objetivo es robarle las riquezas al país, nada más. Y ahí tienes el racismo, la discriminación, el abortismo, que están financiados por las corporaciones a través de ONGs, organizaciones no gubernamentales, que por supuesto han ido financiando todo esto hace muchos años atrás. Me remonto al 10º departamento de Bolivia, si me permites, Marcelo, cuando hasta en el colegio, en la escuela, nos han enseñado que la invasión chilena se dio porque el gobierno boliviano le subió el impuesto al guano y al salitre. Entonces los hemos creído durante años esa historia, y es una falacia, pero de la más burda, porque en realidad los británicos, la familia Rothschild con propiedad, estaba interesada en el yacimiento de cobre más grande del mundo, que estaba en Calama, que era parte del 10º departamento de Bolivia. Ese yacimiento de cobre más grande del mundo, por supuesto, aún hoy, después de más de un siglo, representa casi el 50% de los ingresos de Chile. Marianela. Y
Adelante. Perdón la interrupción. Bien, entonces, revoltijo que se está armando, o sea, el narcotráfico, este paquete de leyes contrarias a la Constitución, el contrabando y todo lo que se está armando sería interpretado así como a río revuelto ganancia de pescadores. Exactamente. Y yo, si me permites concluir con esta idea, decirle, porque me gustaría que la gente comprenda, porque realmente nosotros estamos, no que con el discurso de racistas, fascistas, los proabortistas, mil historias, todo eso ha sido un bagaje de mentalización que ha venido a nuestros países, y no digo solo a Bolivia, están los movimientos feministas recalcitrantes, están en Argentina, así como están en Bolivia, los movimientos proabortistas, pro-gays, es decir, han desestructurado primero nuestra familia, ahora están desestructurando el Estado. Problema. ¿Verdad? Primero tenemos que ubicarnos. El continente más rico del mundo es América. No es Asia, no es Oceanía, es América. Y del continente más rico del mundo, América, el hemisferio sur es enormemente rico. Lo es Argentina, lo es, Ecuador, toda la parte andina. Bolivia tiene el salar más grande del mundo, enormes reservas de litio, uranio, coltan. ¿Por qué vienen las quemas de la Chiquitanía? No es solamente para expandir el narcotráfico, las quemas de la Chiquitanía vienen porque hay un mineral precioso que sirve para la tecnología espacial, celular, el coltan, el niobio y el tantalio. Son 300 kilómetros de profundidad que existe en toda la Amazonía boliviana. Este es el interés. Entonces, ellos, ¿qué han hecho? En determinado momento, estas grandes corporaciones han hecho que nosotros financiemos la primera, la segunda guerra mundial con nuestro sacrificio, con nuestra pobreza y miseria. En lo único que ellos están interesados es en robarnos. En Argentina, por ejemplo, es Vaca Muerta, una de las reservas más grandes de gas que existe en la región. Entonces, de esto es que tenemos que hablar. No es que ha pretendido comprarse Sancor. Soros es dueño de Nestlé, Soros es operador de la banca Rothschild. Entonces, ellos lo que están buscando es esclavizar a todo el hemisferio sur. Es decir, nosotros para lo único que servimos en este momento es para que nos roben las riquezas que tenemos. Y terminando la idea del tema de los chilenos, nos han hecho odiar a los chilenos, nos han inventado un enemigo histórico, cuando en realidad, ¿quiénes eran? Eran precisamente estas familias poderosas que se han hecho de esos recursos, se han hecho de todo ese mega yacimiento de cobre. En Bolivia, quiero terminar, existe el yacimiento de hierro más grande del mundo, existe una de las minas más grandes del mundo de oro en Baures, en la provincia Itenes del Beni, donde la Crest del señor George Soros está, pero a manos llenas, el oro de la mina San Cristóbal, que está ubicada en Potosí, que es la mina de plata más grande del mundo, está explotando bolsas de plata que salen a diario. Equivale a decir que por una marraqueta, que es el soborno que les dan a los políticos, resulta que se llevan una tonelada de oro. Gráficamente pongo así, que puede ser repetido a cualquier otro mineral. Son capaces de comprarse todo el sistema político. En Bolivia no hay oposición. Los opositores son falsos opositores, esos que van a contiendas electorales y todo, como Carlos Mesa, como Tuto Quiroga, son parte del mismo esquema depredador. Los han hecho, a los que han estudiado, los han hecho estudiar en sus universidades. Jaime Pazamora pertenece a los chicos de Lovaina, Tuto Quiroga pertenece a otra de las universidades de Texas, de estos magnates, y que por supuesto hoy día lo que han hecho es instaurar el crimen transnacional organizado, que está
todos. No en vano, en Perú se acaba de instalar el sombrero luminoso, le dicen, es el narcoterrorismo en todos los países porque quieren someter totalmente a la gente. El tema de las leyes es un tema totalmente accesorio, pero que además son imposiciones de estos a través del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional. Todas son imposiciones. Como Argentina ha vivido con el tema de los fondos buitres, Bolivia, obviamente, cuando contrata, cuando acude a un préstamo, tiene que contratar a sus empresas, tiene que pagarles a ellos primero que a nadie, y por supuesto es la realidad, un abuso total de esas grandes corporaciones que manipulan la realidad, que utilizan títeres, que utilizan delincuentes. El requisito es que tengan que tener corte de paz para que se las pisen en cualquier momento, como el caso Noriega, por ejemplo, lo metan preso por narcotráfico. Ocurre lo mismo en Bolivia. Toda esta gente tiene una serie de antecedentes criminales, no solamente por asesinato, por narcotráfico, por pedofilia en el caso de Evo Morales, por falsedades y no sé cuánta historia, y sin embargo están en el poder. Y me va a decir usted que ahora que se ha instaurado el tráfico a gran escala, el tráfico de cocaína en Bolivia, el tráfico de órganos y el tráfico de personas, ¿ya? No sabe Estados Unidos. Biden los protege, para los bloqueos les ha entregado 500 millones. Dicen, no los vamos a invitar a la cumbre a Bolivia porque está vinculado al narcotráfico. Ellos participan de todos esos delitos. Oppenheimer, que es un comunista, dice, el presidente Biden no lo ha invitado a Evo Morales, a Bolivia, no ha invitado a la cumbre, pero sin embargo por debajo le están dando recursos económicos. Hace una semana le han entregado 500 millones para enfrentar los bloqueos, con el disfraz de cooperar con temas de salud y no sé cuánta historia, pero en espera están 5 créditos más. Obama le ha dado a Evo Morales 184 créditos. Bolivia nunca ha estado endeudada como en la actualidad. 24.000 millones de dólares que le ha dado el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, todo el sistema político está podrido, tristemente. La única posibilidad es que de la ciudadanía salga un liderazgo para el recambio. Perdón que la interrumpa, María. Mi nombre es Weimar. Muchas gracias por todos estos datos que nos da. Realmente es muy interesante. Yo estuve viendo sus redes sociales y me quedé con esto de cómo relaciona usted la financiación de las posibles elecciones a futuro y las pasadas. ¿De qué manera se financiaron las elecciones de Argentina, las de Bolivia y gran parte de estos países de Latinoamérica? Si nos podría hacer una breve explicación. Bueno, el Foro de Sao Paulo está buscando entronizar eternamente a los miembros de esa banda criminal, diría yo, que no es nada más que la reedición del Foro de Puebla, el Foro de Sao Paulo, UNASUR, y ahora se presenta con mayor virulencia en Argentina y sobre todo en el Perú, en Cusco, con el tema de RUNASUR. El RUNASUR simplemente sirve para todo lo que representan los fondos comunes para financiar los gobiernos, es decir, la entronización del crimen transnacional organizado en todo el hemisferio sur. Y esto es lo que está sucediendo desde hace mucho tiempo. Es verdad que los gobiernos han sido financiados por 2 vertientes. La primera, 3 diría. La primera, el narcotráfico. La segunda, todo lo que tiene que ver la corrupción del Estado, con la corrupción de los estados, de los diferentes estados. Y la tercera, que es tremendamente crucial para todos nuestros pueblos, es el tema de la organización de la Open Society Foundation, de propiedad de George Soros, que dicho sea de paso, este personaje ha sido expulsado de Hungría, ha sido expulsado con sus ONGs de Rusia, ha sido expulsado de una serie de países porque
él está metido en los movimientos más temerarios, terroríficos que hay en la historia del mundo. Él ha estado involucrado con Eduardo Roza Flores, que estuvo en el Hotel Las Américas con la intención de separatismo de Bolivia, porque no cejan en el interés de dividir Bolivia entre Oriente y Occidente. Él divide para reinar, poner un rey chiquito aquí y por supuesto poner otro de las mafias cruceñas que gobierne ese otro país que están ilusionados en separar. Y el tema, el mejor ejemplo que puede ver la gente, por favor, y hágalo, el movimiento, es decir, el movimiento separatista en Macedonia, donde se ha dado una guerra civil, donde, por supuesto, estos mismos personajes han actuado. Eduardo Roza era un activador, el que murió en el Hotel Las Américas. El movimiento separatista catalán está impulsado también por comunistas, por Monedero, Zapatero, Iglesias y todos esos vividores que acá han, a título de consultoría, han esquilmado millones para pagar su campaña, lo mismo que han hecho en otros países, fundamentalmente en Venezuela y Argentina. Entonces, se repite la misma historia en todos estos casos. El financiamiento viene de la Open Society Foundation. Cristina ha recibido el espaldarazo de Cristina Kirchner, ha recibido el espaldarazo de Soros, lo propio, hablamos del narcotráfico y por supuesto la corrupción a gran escala, porque en la fuga de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, quiero comentarles que el actual presidente boliviano era encargado de bóveda. Entonces él se ha encargado de vaciar la bóveda del Banco Central para que Sánchez de Lozada se lleve los recursos. Y mire usted, que se ha paseado 30 presidentes, 30 gobiernos, ha hecho lo propio en la fuga del cobarde Evo Morales, de que no fue un golpe, fue un fraude escandaloso, y ni siquiera promovido por él, porque yo dudo mucho que siquiera él entienda lo que está sucediendo, o toda su masa entienda lo que está sucediendo y el gran riesgo en el que se pone al país por ese desmantelamiento y desestructuración y desinstitucionalización que ha vivido Bolivia. Marianela, tal vez como última pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la destitución del embajador Mario Condenbol del Paraguay por ese TikTok que hizo sobre la Asamblea de Diputados de Paraguay? Le dijo persona no grata a Mario Condenbol, cuando vemos a un embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina haciendo injerencia política, haciendo proselitismo. ¿Cuál es tu mirada a lo que es el exterior? ¿Cómo dejamos ver esa imagen de Bolivia con estos embajadores? No, pero ese es un show, es una patraña. O sea, obviamente el embajador Cronenberg simplemente le generaba una pésima imagen. Primero, es una persona que está perseguida por narcotráfico, que si está libre, porque él ha salido de la cárcel y lo han hecho embajador, como a muchos, ¿no? Ustedes ahí tienen un cónsul que es primo de Evo Morales, por ejemplo, que se ha robado 100 millones de ¿cómo se llama la moneda británica? Euros. No. Libras. Se ha robado de 100 millones de euros, que bueno, la Unión Europea dio como donación para que se pueda trabajar con los problemas que tiene el popó, que se ha secado en Bolivia. ¿Por qué? Porque desviaron el río Desaguadero, su principal afluente, desviaron para llevar a las minas de Soros, ¿no? Entonces la Unión Europea ha hecho esa donación, y ese cónsul que está allá, que bueno, ahorita el nombre se me fue, el Tapia es uno que era periodista acá, pero el otro que ha estado también de embajador, que es pariente de Evo Morales, Santos Tito. El ingeniero Santos Tito Beris. Ese sinvergüenza debería venir a rendir cuentas acá en Bolivia. ¿Dónde están los 24 cheques? Se ha procesado y se ha tapado un proceso con funcionarios de quinto nivel, ¿no? Entonces, más o menos es toda esa historia, ¿no? Delinquen y lo llevan a una embajada. Cronenberg lo han sacado de la cárcel para que vaya a una embajada. Le han perdonado sus delitos, porque acá obviamente no hay independencia de poderes. ¿Cuál es la más viva expresión de la democracia?
que todos los órganos de poder sean independientes, que uno no tenga injerencia en el otro, que la justicia sea libre, que se mira con la misma vara a todos, no que la justicia hoy libera a los delincuentes y encarcela a los patriotas. Esa es una barbaridad y por supuesto ahí hablamos de hecho de un régimen de facto. El gobierno de Luis Arce Catacora es un régimen de facto y eso se lo expresa en la forma en que libera delincuentes, los hace embajadores, porque teóricamente dentro de las leyes tienes que cumplir ciertos requisitos, tener una carrera diplomática, tener probidad en tu accionar, tener cierto nivel de profesionalidad y todo aquello, pero ahora se ha invertido, son antecedentes penales más nefastos, tienes mejor posición en el contexto internacional, y esa es la realidad que estamos viviendo, y le podría enumerar 50 embajadores, 50 cónsules que están bajo las mismas características. Marianela, ha sido un placer tenerte como entrevistada el día de hoy. Sabemos la trayectoria. Yo, cochabambino, he seguido muy de cerca tu carrera y sigo muy de cerca. Muchas gracias por la entrevista. Vamos a seguir, por favor, te pido en otros contactos para poder saber cuál es la coyuntura que se está viviendo ya en Bolivia. Y yo te agradezco muchísimo, Marcelo, a todo tu equipo de trabajo. Weimar, ¿verdad? Verdad, gracias. Weimar, Henry, Gabriela y Jorge. Y Reinaldo. Weimar, Gabriela, Henry, Jorge y Reinaldo. Gabriela, Henry, Weimar, reciban un abrazo enorme. Yo les digo con toda franqueza, el pecado de nuestros países es ser un país enormemente rico que vive en la miseria. Con eso me despido, un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Marianela. Gracias, Marianela. Muy amable. Marianela Montenegro, que estaba con nosotros, sin tapujos, de frente, ¿no? De frente. Nombre, apellido. Lo peor que con datos y todo, sí, ¿no, Henry? datos, es verdad. Qué raro que no fue captada por el FBI para trabajar para ellos, ¿no? Porque tiene la precisa, vamos a decir. No, excelente, excelente. Yo la sigo y tiene todo bien detallado, directo. Es esa prensa que a través uno busca, la prensa objetiva. Porque habló de los dos lados, no habló de un solo lado ni del otro, habló de los dos lados. ¿No? Esa es la prensa que se necesita tal vez escucharla. ¿Sabe con qué coincido de todo? Más con que en Bolivia no hay oposición. Y Total. eso es verdad. Solamente hay gente que busca su fin, o sea, busca su quinta, pero oposición no hay. Como dijo, ¿no? Una marraqueta se llevan por un lingote de oro, imagínese. Claro, es una ejemplificación muy grande porque en realidad a estos les hacen creer que son importantes, a cada uno de estos muchachos, y se creen importantes en realidad. Sí que son importantes económicamente, pero todo lo que se llevan por ello los pescadores, vamos a decir, en este río revuelto es muchísimo, ¿no? Nos vamos a la tanda publicitaria, que después seguimos con más de Yo Opino 2.0.